Muchísimas gracias por continuar con nosotros. Ahora vamos a conversar con una experta en Derecho Penal. Ella es la licenciada Annie Guzmán. Bienvenida, licenciada, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias por venir. Estamos felices de tenerla aquí para que oriente a nuestros televidentes sobre todos estos temas penales, sobre todo con los menores. A veces hay sus situaciones con los padres, que si va a vivir con la mamá, que si va a vivir con el papá, que tienen que irse a los tribunales. ¿Cuál es la realidad en este punto? La realidad en este punto es que los niños tienen necesidades y los padres son los encargados de velar porque esas necesidades sean cubiertas. Necesidad de alimentación, necesidad de vestido, necesidad de vivienda, atención médica y claramente compartir también con sus progenitores. Entonces, en esas atenciones es que las leyes han dispuesto normas para que podamos reclamar y para que podamos hacer prevalecer esos derechos. ¿Y qué tanta demanda de ustedes, los penalistas, tienen las familias para que intervengan en esas situaciones? ¿Es alta? Sí. ¿Qué tan alta? Bueno, realmente en una media podemos decir que como hay tanta tasa de madre soltera, tanta tasa de menores también que pues sus padres, por decir una media, los hombres no cumplen con lo que es la cuota de alimentos, entonces sí tiene una alta incidencia en los tribunales que vayan a solicitar pues la pensión alimenticia en los distintos juzgados de paz. Pero la ley solo obliga al padre a que cumpla, o la mamá también tenemos nuestra responsabilidad. No, de acuerdo con la norma, toda persona que tiene la guarda de hecho tiene el derecho de reclamar a la otra persona que no tiene esa guarda de hecho de derecho los alimentos. Entonces vamos a decir que por lo regular la madre siempre tiene la guarda de hecho o de derecho del menor o de la menor, pero pasa que en otras ocasiones pues lo puede tener el padre. Entonces si el padre es quien lo tiene, tiene que demandar a la madre para que la madre sea la que pague la pensión porque él es quien tiene los menores o el menor. Entonces así también pasa por lo regular cuando es una abuela o cuando es alguien de la familia diferente que es un tutor. En el caso de los padres, de los menores, en este caso, pasa similar a como en violencia de género, que aunque el hombre tiene el mismo derecho que la mujer de ir a denunciar a la mujer que lo agredió, no pasa por dos razones. Primero, porque los hombres son más agresores que las mujeres, y segundo, porque el machismo a veces le da miedo al hombre o vergüenza de ir a decir, ay, que a Martina me abolló este ojo al esposo, y mejor él se queda callado. Pasa con el caso de los menores, que los padres, cuando ellos tienen la guarda, prefieren asumir esa responsabilidad económica y no ir a decir, es que, pero que Mari Carmen no me ha dado el dinero de este mes, tiene 3 meses que no me da un peso, abogada, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿O un juez? Es proporcional porque lo que sucede es que las madres, reitero, siempre son las que tienen la responsabilidad y son las que se quedan pues con los menores, pero pasa en muy poca proporción con los padres por esta misma circunstancia. Ahora, eso no les resta el derecho o que le van a hacer menos caso en el tribunal porque no es una mujer, que es básicamente como la línea de lo que sucede con los temas de violencia de género, que los hombres no van por el temor de que los estigmaticen. Ajá. Entonces, en este caso, pues no, el hombre puede ir en igual proporción, pero no lo hace muchas veces también por las mismas condiciones por las cuales la mujer no lo hace. Muchas mujeres dicen, yo no voy a coger lucha con eso, yo no me voy a ir a un tribunal, yo no voy a estar, si él no lo quiere hacer, yo no lo puedo obligar, yo mejor mantengo a mi muchacho, yo puedo sola. Entonces, ese es el paradigma que realmente muchas veces tenemos que romper, y esa es la invitación también a que prevalezca siempre el derecho del menor sobre los intereses de los padres, porque de hecho ese es el espíritu también de la norma que nosotros tenemos, pero también de los tratados y los convenios internacionales que son protectores de los niños. Pero por la pensión, perdón, Mari Carmen, por la pensión también se pone impedimento de salida. ¿Qué tantos resultados da un impedimento de salida a un papá o a una mamá que no cumpla con una pensión? ¿Realmente rectifican y comienzan a cumplir con este deber? No es un impedimento de salida per se dicho de ese modo.
Lo que sí se le pone es una alerta mediante la sentencia, o sea, para explicar mejor. El proceso, cuando se termina, el juez tiene, dependiendo, por ejemplo, el tipo de demanda que sea, hay demanda en fijación de alimentos, hay demanda en incumplimiento, el incumplimiento de esa pensión, ¿ves? Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos la fijación de los alimentos, a menos que se demuestre que la persona no ha cumplido nunca con ningún tipo de compromiso con el menor, pues puede ser declarado, en ese caso, culpable. En el caso de que esa persona haya cumplido, pero como no tenía un régimen establecido, por ejemplo, a veces daba 1.000, a veces daba 5.000, pero siempre mostró ese interés, siempre mostró esa capacidad, por ejemplo, le llevaba una compra, le compraba los útiles escolares, entonces el juez valora. Entonces, si el juez entiende que a pesar de eso solamente debe de fijar la cuota, pues en esa demanda de fijación no le pone una prisión correccional ni un impedimento de salida, pero ¿qué pasa? Sí puede notificarse la sentencia a migración para que, dice la norma, que cuando esa persona va a salir del país debe de al menos suplir 1 año de pensión de alimentos antes de partir. O sea, no es como que... es una condición sí, lo que le sí, ponen, sí, sí. más bien, una condicionante. Exactamente, porque es como también pasa con el tema de la prisión correccional, que son suspensivas. En el caso de incumplimiento de alimentos, el juez dispone que se le dicten 2 años de prisión correccional suspendidos. O sea, eso quiere decir que él está libre hasta tanto incumpla. Muchas veces en la fijación también los jueces lo hacen. O sea, los jueces muchas veces fijan la pensión y como esa persona siempre dio como problemas y se determinó en el interrogatorio y en las pruebas que esa persona sí tiene tendencia a incumplir, entonces lo que hace el juez es que también lo declara culpable y también le interpone los 2 años de prisión correccional suspensiva. Pero ¿qué pasa con esa prisión correccional? Que cuando esa persona cumple o cuando se pone al día, pues obviamente inmediatamente se levanta. ¿Qué pasa con el tema de la salida del país? Que inmediatamente esa persona está en el aeropuerto, tiene esa alerta migratoria de que tiene esa situación, que se pone en conocimiento a las autoridades, porque eso no pasa de manera automática. Entonces se pone en conocimiento a las autoridades de migración, entonces le dicen, bueno, y entonces, ¿dónde está el recibo de que usted realmente cumplió con esta situación? Entonces ahí ya lo dejan salir. Entonces, O sea, si él va, mi esposo, tenemos un muchacho, nos dividimos y él no me quiere dar, tiene esa situación, tiene su alerta, él se quiere ir de viaje a lo que sea. En el aeropuerto cuando se detecta esa alerta, no puede... Para atrás y no ha pagado. Es decir, que tiene hasta que no lleve ese recibo. Debe notificar a qué autoridad debe el padre o la madre que tenga esa condición antes de querer salir. Realmente lo hace, uno se lo solicita al tribunal. El tribunal por lo regular lo notifica. Ahora, la parte más interesada, pues obviamente lo hace. Entonces, si además de tú esperar que el tribunal lo haga, tu abogado lo quiere hacer, pues obviamente lo puede enviar. Y a partir de ahí, entonces se genera esa alerta. No es un impedimento, puede salir del país, pero tiene que demostrar que efectivamente cumplió con esa prerrogativa de la norma que le permite salir. Pero en el país se aplica como un impedimento. Quizás en el argot popular se maneje. En el aeropuerto se aplica como un impedimento. Tiene que buscar todo y devolverse para... Bueno, pero por eso... Porque lo es. Es un impedimento en concreto. Pero como te digo... Un impedimento preventivo. Exactamente, es un tema que lo que prevé, porque por ejemplo cuando nosotros hablamos de impedimento, en otros casos es que usted no puede salir a menos que usted tenga la autorización. Por ejemplo, usted va a la Procuraduría y le dice, mira, yo voy a salir para estos fines, entonces usted tiene una autorización para usted salir. En este caso no pasa igual, pero sí se puede tomar en paralelo como si fuera una especie de impedimento porque tiene que demostrar que efectivamente cumplió con la obligación antes de partir. Licenciada, el tema con los menores, los permisos, cuando va a salir con un papá, ¿qué tantas situaciones está causando esto? Porque antes podía, pero ahora como que está más complicado el tema del permiso cuando el menor va con uno de los padres, no con los dos. Lo que pasa es que para nuestra norma, los padres tienen ambos una custodia compartida.
Entonces, ¿qué sucede? Si yo voy a salir con el menor, tengo que pedir autorización del padre que no va a salir. Lo mismo sería incluso si el menor va a salir con una tía, o va a salir con la abuela, o va a salir con un familiar, o quien sea, hay que darle una autorización. O sea, los dos padres en ese caso tienen que firmarle esa autorización y tienen que también pues notificárselo a Migración para que Migración entonces pida el permiso correspondiente. ¿Ha habido alguna variación? Porque una amiga me comentó en estos días, ella tiene un hijo menor que vive con ella, no con su papá. Y, no, porque antes él iba al aeropuerto y ya veían que él como que me autorizó, pero ahora él tiene que firmarme el permiso. ¿Ha habido alguna variación en eso? No, la norma siempre ha estado ahí. Quizás se han puesto más rigor en que se cumpla con esto por determinadas circunstancias que obviamente ya no estamos viviendo en los mismos tiempos, podemos decirlo de esa manera, pero siempre ha habido una precaución. ¿Para qué? Para que el menor que va a salir del país con uno de los padres o con un tutor o con una persona que autoricen los padres, pues obviamente las autoridades de nuestro país sepan que están autorizados. Eso no pasa, perdona, cuando vivimos, cuando somos esposos. Siempre pasa. Aunque vivamos, aunque seamos, ¿verdad? Siempre vivamos bajo el mismo techo. Siempre pasa, claro. ¿Y con ese permiso? Sí. Ay. Licenciada, ¿qué tanto problema provoca a nivel judicial el cúmulo de incumplimiento de pensión? No sé si me explico bien. Cuando se deja de cumplir con el pago de la pensión, que se acumula, hay mujeres o hombres, me imagino que también hacen lo mismo, que acumulan, me debe 500,000 pesos, me debe 600,000 pesos, aunque el niño esté creciendo. ¿Qué tantos problemas judiciales provoca esto? No, el problema lo genera es a la persona que le está incumpliendo, porque cuando uno tiene una sentencia, uno tiene una pensión, ya uno entiende que con ese rubro uno va a satisfacer muchos de los gastos del menor. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando eso no pasa, entonces hay que ir a los tribunales a hacer un apoderamiento de la fiscalía, y a la fiscalía entonces, si no llegan a un acuerdo, si la persona no va a esa cita, lo que hace es que entonces apodera el tribunal y pues ya se tiene que seguir todo el procedimiento de investigación, preparatorio y después el juicio. Pero realmente no hay mayores inconvenientes más de que la persona que tiene que devengar esa pensión para satisfacer esos gastos del menor posiblemente se vea muy limitada. ¿Hay para estos casos, hay abogados de oficio para las personas que no tienen recursos para pagar? Lo que pasa es que esta materia especial no requiere del Ministerio de Abogados. Okay. Es una opción. Entonces puede tanto el demandado como la persona demandante acudir sin ningún tipo de abogado, y el procedimiento se sigue de la misma manera. O sea, no es un requisito, por ejemplo, como en otras materias, en donde tú tienes que tener ese acompañamiento. Que la recomendación claramente siempre es que se hagan acompañar de una persona que pueda representarlos y que pueda darle una mejor asesoría, pero realmente ninguna persona que tenga la necesidad de reclamar alimentos de menores tiene que estar acompañado del Ministerio de Abogados. Para ninguno de los procesos, si es de la pensión u otro tipo de situación que tenga uno de los dos padres con el menor. Para ninguno de los procesos. No, ya saben, población, para que esa no sea una excusa de que como no tengo recursos para una asistencia legal, no hago tal diligencia. Ese es uno, inclusive, para eliminar esa traba que pudiera tener judicialmente, el legislador previó esa situación, disponiendo que tanto la madre pueda ir al juzgado de paz más cercano al domicilio del menor, acercarse ahí hay siempre una fiscalía, y simplemente llena una hojita, y con esa hojita y dice cuáles son los gastos del menor, cuánto espera recibir del padre, se le entrega una citación, y esa citación se le tiene que notificar, eso sí, preferiblemente por acto de alguacil, para que quede debidamente citado. Una vez queda debidamente citado, ya comparece, y si comparece, pues obviamente tratan de llegar a un acuerdo. Si no llegan al acuerdo, entonces ahí es que obviamente apoderan el tribunal, y en el tribunal tampoco necesita un abogado. De preferencia, siempre recomiendo que sí, pero no es no es un requisito. Una cosa, licenciada, esa pensión que le pongan depende de los ingresos que yo percibo o de los gastos que requiere o que necesita ese menor. Es una combinación.
Es una combinación de los gastos del menor que puedan ser justificados y también de los recursos económicos que tenga el padre, porque eso es lo que le da al juez el insumo para determinar cuál es el nivel de vida del menor. Lo que nunca tiene que cambiar es el nivel de vida del menor. Por ejemplo, muchas veces pasa que una persona está casada con un hombre que por lo regular mantuvo la casa, ¿sí? Mantuvo la casa, entonces cuando estaba con esa mujer, lo que hace es que paga la casa, paga los servicios, paga el colegio, paga todo. Y cuando se separa, entonces entiende que ese niño consume menos de lo que consumía cuando estaban juntos. Entonces ahí dice, yo le voy a dar tanto, o sea, él se autoimpone esa pensión. Y cuando se autoimpone la pensión, entonces eso es lo que hay. Y ya si tú no quieres, pues, entonces ahí es donde yo le invito a la madre que está en esa situación, vaya y ponga una demanda, porque realmente no se merece el menor que sea lo que esa persona determine o lo que esa persona tenga la voluntad de hacer, sino lo que la ley establezca, porque si ese niño siempre vivió, por decir un ejemplo, en Piantini, ahora tú no lo tienes que llevar a Cristo Rey. O sea, no es que... Pero el juzgador ve eso. ¿Dónde estaba estudiando ese niño? Estaba estudiando en un colegio bilingüe, no puede ir a estudiar a una escuela pública. Entonces, ¿y por qué no? Porque es que tú tienes todas esas pruebas de durante todo ese tiempo, por ejemplo, en donde tú dices, bueno, el niño estudió en este colegio bilingüe, el niño iba a clases de equitación, el niño iba a clases de natación, el niño iba a clases de cocina. Entonces, imagínate que de repente, porque solamente se separa de tu mamá y ahora le quiere dar 4.500 pesos, no va a tener esa vida. Entonces, todo eso se le justifica claramente con los ingresos del padre, que si lo pudo solventar durante estuvo con esa persona, durante tuvo esa pareja, esa relación, pues obviamente lo puede sustentar después. Entonces, Doctora, es un tema de probar. ¿se puede dictar prisión por incumplimiento de pensión? Sí, claro. ¿Qué tanto tiempo? No, la ley establece 2 años y, como dije anteriormente, correccionales. O sea, son 2 años solamente para justificar que si tú no cumples, pues yo te voy a llamar. Entonces yo te voy a llamar y vas a tener que responder. O sea, básicamente es un tema que la norma establece para eso, para que tú no puedas escabullirte de la situación. Claramente eso es todo un proceso porque hay que ejecutar la orden de arresto y demás, pero sí lo dispone en el incumplimiento. Pero si está detenido el padre, no puede cumplir. Por eso, pero lo que pasa por lo regular es que cuando ya llegamos a ese extremo, ya se le ha intimado, ya se le ha dicho ponte al día, esa persona trabaja, esa persona tiene condiciones, entonces ya la fiscalía lo ha llamado nuevamente y ya le ha dicho, mira, la señora está diciendo que tú le debes 10.000 pesos, con qué tú cuentas, cuánto trajiste hoy, y por lo regular no ejecutan la orden inmediatamente. Entonces ya se le ha dado como bastante aviso, ya se le ha dicho como bastante veces, ponte al día, y eso no ha pasado. Entonces la norma incluso establece, para que vean lo benévola que es, que si por ejemplo el juez te falla, que tienes 10.000 pesos que pagar de pensión atrasada, te dice que incluso tú puedes, cuando te ejecutan la orden, que puedes pagar un poco más de la mitad. O sea, hasta esa facilidad te lo da, porque lo que quiere es que tú puedas satisfacer los gastos y le puedas dar al menor lo que realmente necesita. Entonces tú dices, bueno, yo quisiera que me lo dé todo, sí, pero la ley dice, bueno, esto te lo estoy haciendo es para que no dejes de cumplir y para que no digas, ay, que 10.000 pesos es mucho. Bueno, pues entonces búscate 6.000. Ok, muchísimas gracias, licenciada. Amigos, terminamos con nuestra jornada de esta semana. Los esperamos el próximo lunes a las 6 de la mañana aquí en Despierta RD. Feliz fin de semana.